Continuamos entonces con Bien. Revista 110, doctor Jacín. Bien, amigos, Carlos Alonso es el culpable, el único culpable de que Susana Gotró no esté con nosotros hace muchísimos años. Yo no sé por qué él se ha opuesto tanto a que Susana no esté con nosotros. No, yo feliz de que Siempre fue femenino la en el mujer que programa hizo del Tipo del falta Carajo. aquí. Bien, no, eso es bromeando. Eso es Susana mentira. Gotró va a hablar con nosotros, pero antes quisiera decirle algo. Miren, cada día que pasa me doy cuenta que la cuarentena no da sueño. Hay gente que se la pasa desvelado como nosotros. Y le contamos que a veces nos tomamos una pastillita para dormir plácidamente. A pesar de que mucha gente piensa que los viejos duermen mucho, a veces el dormilón de Ethical te resuelve suavemente ese problema. Vamos a hablar con Susana. Susana debe de tener, yo que conozco a Susana bien, dos preocupaciones y una satisfacción. Una es, la preocupación es cómo es posible que la oposición no se haya dado cuenta de un aporte que hizo Susana con muchos comentarios, a que hoy Gonzalo tenga una buena posición electoral y es su compañera de boleta. Siempre ella promovió esa posibilidad. Y lo segundo es las cosas buenas que hace su gobierno en un saldo imposible de rebatir. Sin embargo, hay personas que le dicen, tú tienes que decir corrupto 36 veces por segundo. Y lo dicen y lo dicen y lo dicen y no toman en cuenta el trabajo del que están haciendo. Yo quisiera que ella centre su participación o que la inicie con esas dos cosas. Primero, dar las gracias, un abrazo a Susana por estar aquí, pero que nos diga ese aporte tan importante que ha creado la presencia de dos presidentes en la misma fórmula. Es decir, no es un presidente y una vice, sino dos presidentes de la República, una mujer y un hombre. Y que eso no lo tiene ningún otro candidato. Tuvieron que inventar. Y uno estuvo lleno de arrogancia, que entendió que cualquier cosa que él ponía no le impedía. Lo otro es que yo sé que ella no se siente bien porque trabaja en medio ambiente como una hormiga todo el día y después recibe que el partido no hace lo que tiene que hacer o que aquí estamos dentro de los que peor han trabajado frente a la pandemia. Susana, adelante. Adelante. Julio, Alonso, es mentira, ¿eh? Alonso estaría muy feliz, y yo lo sé porque así yo lo siento, de estar ahí. Eso es usted que es dueño de su colmado. Así que te sabe, ¿eh? No busca excusa. Mire, don Julio y Alonso, lo primero es decir que, don Julio, yo no trabajo en medio ambiente. Yo soy viceministra de Energía y Minas del Ministerio de Energía y Minas. Energía en el caso mío, energía nuclear. Sí, hombre, que yo pero confundo eso, todo. Que deberían estar fusionados, por cierto. Que deberían estar fusionados. Creo que cada cual tiene demasiadas cosas, diría pero yo. hay muchos viceministerios para esa... Pero sigue. Es que hay muchos viceministros donde quiera. Sí, donde seguro, quiera hay muchos viceministros sí. Que a lo mejor, pues, bueno. Mire, don Julio y Alonso, bien usted señalaba que nosotros habíamos muchas veces, hace muchos años, nosotros hemos resaltado las condiciones de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, una compañera, yo diría que de todos los del comité político, con la única que yo no tengo ninguna clase de relación de cercanía personal es la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Eran con Chan Chan. No lo somos, pero eso no es óbice para que nosotros o mi persona y otras personas no reconozcan las condiciones excepcionales de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, no solamente de inteligencia, sino de inteligencia social, de capacidad de resiliencia, de personalidad. Y estos tiempos son tiempos difíciles. Usted hablaba de dos presidentes, yo diría un cogobierno. Un cogobierno vamos a tener después
que el presidente Danilo Medina le entregue a Gonzalo y a Margarita los destinos del país. Y es bueno que haya un cogobierno. Mire, déjeme decirle que cada país, cada conglomerado social tiene sus situaciones particulares, pero ahora tenemos una situación mundial. O sea, los tiempos son difíciles, muy difíciles, sobre todo para media isla, como es lo que nosotros tenemos, compartiendo con una nación como Haití con tantas debilidades. Yo me alegro que hayan escogido a doña Margarita Cedeño de Fernández y que se haya dado esa química entre ellos dos, esa capacidad de armónica de compartir. No sé si ustedes vieron en su programa de gobierno, el único candidato que puso en su portada a su vicepresidenta fue Gonzalo Castillo. El único que en su presentación en la Asociación de Industria mencionó más de una vez a su vicepresidenta fue Gonzalo Castillo. Y donde quiera que nosotros nos movemos con el candidato y lo vemos como él habla, resalta y de verdad toma en cuenta a doña Margarita Cedeño de Fernández. El programa de gobierno fue visto entre los dos, consensuado y discutido entre los dos. Entonces yo creo que llegó la hora de que se importantice la figura de la vicepresidencia y la figura de una mujer, y que no se entienda que es una figura decorativa, sobre todo cuando se tiene tantas condiciones y experiencia de Estado como ella. Pero usted me decía sobre... El otro, las cosas que no le están reconociendo, Susana. Bueno, yo le leí a usted que lo vi así ahí. 48 muertes por millón tuvimos nosotros por millón de habitantes. Estados Unidos tuvo 326, Canadá tuvo 204, Brasil 153, Italia 557, Alemania 103 y por ahí para abajo, todavía increíblemente en Europa hay países donde la mortalidad ha sido una cosa casi soez. ¿Y usted sabe por qué ha pasado eso? Sencillamente, es la visión de los gobiernos. Esta es una situación tan terrible donde el individualismo de la gente funciona. Pues los gobiernos también fueron individualistas y eligieron a quienes iban a proteger y a quién no. Nosotros vimos en Estados Unidos gente enterrada en fosa común. Nosotros vimos en Europa la gente muriendo de hambre literal en España. Vimos en Italia la gente desesperada, inclusive problemas en centro por un ventilador. Nosotros no hemos tenido el colapso de nuestras instituciones sanitarias, aun siendo un país con un sistema sanitario tan desigual que otros países. ¿Qué falta? Planificación. Susana, como llega a Energía y Minas alguna información, aunque quizás telecomunicaciones sea la indicado, pero con los vuelos que tú tienes, primero estuviste en la CDE, ahora está en Energía y Minas. La pregunta es esta: esa situación de una pandemia, entonces se añaden elecciones en Estados Unidos y aquí. Entonces ahí eso le aumenta todo lo que se dice de buena gestión o mala gestión o compras sobrevaluadas, etcétera, etcétera. Estos son elementos que aparecen en la pandemia. Entonces aparecen quemando antenas 5G y aparecen unas protestas de tipos raciales por la muerte de una persona. Claro. A nivel mundial, mañana en Haití hay protestas. Cuando tú ves ese mundo, tómate un tiempecito y diga, ¿qué es lo que tú ves? ¿Esto se hizo solo? ¿Fue por generación espontánea? ¿O tú te crees que hay algo como que aprovechó cada cosa y la magnificó? Bueno, mire, hace tiempo que nos habíamos descuidado con los virus, eso lo sabemos. Los países más grandes del mundo recortaron los programas de investigación y de precisamente de investigación y de desarrollo médico y sanitario. Y Trump, bueno, todos vimos cómo
cómo lo hizo de manera brusca. Y tuvimos un problema el otro día, tuvimos el SAR que nos antecedió, que fue bastante agresivo. Entonces, este es el resultado del descuido del mundo, porque esto es claro que es una enfermedad zoonótica que saltó del animal al hombre, como vienen saltando enfermedades hace tiempo. Entonces, esto pudo, si no preverse, pero pudimos trabajar en ver la posibilidad de que venía. Pero los países viven en inmediatismo y eso es la realidad. Y nos agarró la pandemia y déjeme decirlo, ni se va a ir ahora ni será la última. Ese tipo de virus, estos SARS, viven modificándose. Como nos toca muy de cerca, porque la biología molecular es de origen nuclear, le quiero decir que el aporte que ha hecho la medicina nuclear al mundo es increíble. Si se hubiese tenido la planificación mundial de estar mirando esto y otras enfermedades, no nos hubiese agarrado asando batata. Después, las otras cosas que se agregan, bueno, es un mundo convulso, globalizado, que va dejando agendas muy viejas, porque ese problema de racismo no fue por la muerte de ese señor, son dolores. Todo lo que hemos estado casados sabemos que se van acumulando rencores y un día por cualquier cosa, hasta por una almohada, hay divorcio. Pues eso es lo que ha pasado allá en Estados Unidos. Y aquí, pues, precisamente se complejiza la situación porque hay elecciones. Pero el problema principal de nuestro país y del mundo ahora mismo es la pandemia. Y los que no quieran entender eso, que la mayoría de los dominicanos lo que quiere es vivir y comer y mirar quién puede asegurarle que podamos estar prontamente en el lugar donde estábamos antes, está perdido. Si nosotros fuéramos a hablar solamente de la pandemia como un elemento estrictamente médico, pues yo me quedara hablando todo el tiempo, pero cuando hay elementos políticos y elementos de comunicación, a mí me gustaría que entonces Carlos Alonso, que habla tu idioma porque es de tu misma generación y sobre todo alguien que pretende ser más joven pero te lleva mucho, que es Andrés Terrero, que quisiera que participe Andrés, en esta. Somos del mismo tiempo. Y quisiera decirte que me cautiva literalmente cuando yo veo redes y cuando veo noticias reales, como yo digo, caramba, pero si estuviéramos llevándonos de las noticias tradicionales, prensa escrita, televisión y radio, con sus corresponsales, con sus agencias, con la responsabilidad de quien firma, tú dices, tuviéramos mucha información real, pero por otro lado tenemos unas redes que sí es cierto que nos traen la verdad y que cada hombre es un reportero. También es verdad que hay un porcentaje que ya no sabemos a cuánto asciende de que hay noticias falsas y muchas y todos los días y hay un récord y hay gente que rompe su propio récord. Cuando tú tienes además, y esto es lo más delicado, porque tú estás a veces cerca de esa gente, en que la prensa está involucrada a un punto de que el coordinador general de la oposición, de todos los partidos de oposición, es un coordinador general del grupo más importante de prensa, que por cierto este sábado nos premia con algo que nos hace sentir muy bien, y es cuando dice, con gran parte de actividades nacionales reanudadas y estabilizada la expansión del coronavirus, por fin y estabilizada la expansión del coronavirus, ya no se discute que la nación celebrará las elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio y la Junta Central avanza en el calendario de ejecución. Aunque, porque no puede ser todo felicidad, aunque le falta la reestructuración del Departamento de Informática. Y añade entonces que quizás el candidato presidencial
está haciendo lo que el gobierno tiene que hacer, porque no se puede ser todo positivo, pero ya es un paso de avance en que la oposición ya ha aceptado que el gobierno ha hecho su papel y los números que tú diste fueron la respuesta a ese papel. No es que a mí me diga que estamos en el tercer lugar y en el cuarto lugar, es que somos los menos por millón. Tú lo acabas de dar. Esas redes y esas noticias con Andrés y Carlos, ¿cómo ustedes lo analizan? ¿Por qué la 5G? ¿Por qué los negros? ¿Qué pasa? Adelante. Bien, precisamente Susana puede aclararnos sobre muchas cosas sobre ese control que ella tiene, esa visión de la comunicación y los programas. Y la información del departamento que ella dirige. Claro. Entonces, los programas de gobierno de la gente que dentro de un mes va a ir a elecciones han contemplado lo que es una nueva normalidad a partir de este virus, de cómo nos cambia la vida y las prioridades que deberemos tener en lo adelante como individuos y como parte de una nación y que un gobierno debe tomar en cuenta. Mira, yo te puedo hablar, Andrés, qué bueno que estás, que te integras. Yo te puedo hablar del programa de gobierno de Gonzalo Castillo, quien fue uno de los, y te puedo decir, no lo quiero decir así de que fue el único, porque no me compete a mí juzgar, pero fue el que modificó su programa de gobierno. Inmediatamente llegó esta situación y todavía sin haberse decretado el primer estado de emergencia, ya estaban previendo. Y el programa de gobierno en todos los aspectos, tanto en el aspecto social como en el aspecto de la recuperación económica y de la salud de Gonzalo Castillo, contempla la situación no solamente de la transición, sino del seguimiento. El programa de Gonzalo Castillo habla exactamente de cómo va a masificar las pruebas y te dice cómo va a cambiar, vamos a decir, el programa en el sector salud, que no solamente va a abarcar seguir adecuando y construyendo los centros sanitarios que se necesitan, sino cómo se van a adecuar esos centros para poder prever las situaciones que se pueden dar con el colapso de un sistema sanitario. Te habla de cómo se van a especializar las áreas de triaje en los diferentes centros para poder responder a la persona que esté enferma conforme a la evaluación que se haga en ese triaje, su terapia medicamentosa en su casa, cuáles necesitarán sala de UCI y cómo se va a dotar de los respiradores y de los demás equipos necesarios para atender a personas que estén en estas situaciones. Cómo se va a extender los laboratorios de biología molecular para seguir pues sembrando todos los centros sanitarios y los laboratorios de los equipos necesarios, los termocicladores para hacer la prueba PCR, que es la prueba más específica para el diagnóstico, no solamente del COVID, sino diferenciar de otras enfermedades que ahora confunden los diagnósticos y evitar que la persona pues tenga que ir a los hospitales y se enfrente con otras coinfecciones y demás. Y así te puedo decir que en cada uno, en la recuperación económica, inmediatamente te dijo, ¿por qué? No es la escuela, simplemente la escuela de Hegel que él quiso implementar, fue algo razonado. Nuestra economía es una economía abierta, es una economía que tiene mucho de servicio y de turismo. Tú no puedes contar con que tú vas a recuperar la economía rápidamente con el turismo, ni que vas a poder vender los servicios que estás vendiendo. Tú tienes que hacer una actividad interna donde tú tengas de alguna manera ventaja comparativa como nosotros, porque producimos muchos de los insumos de la economía. Y te dice, voy a hacer 1 millón, voy a hacer 100,000 casas, no 1 millón, como dijo nuestra competencia. Y te dice cómo lo va a hacer. Bajo alianza público-privada, como nosotros hicimos muchas viviendas que la gente no tiene ahora mismo pensado, y que nosotros hicimos La Barquita, que nosotros hicimos Ciudad Juan Bode, que nosotros hicimos la Mesopotamia.
bajo diferentes modalidades ahora, que ya hay, gracias a Dios, por la ley de alianza público-privada, fideicomiso y demás, y así se va a reactivar la economía. Entonces yo creo que nosotros tenemos un candidato claramente que ha demostrado que sabe cómo puede y a qué se va a enfrentar y cómo le va a entrar a lo que él va a recibir, porque que es en un mes que hay elecciones y el tiempo más largo es el 16 de agosto para recibir en nuestro país. Entonces tú no puedes tener una persona que vaya, como hizo el expresidente Fernández, con el programa viejo. Él viene y dijo 3 palabras de la COVID a la Asociación de Industria y de ahí para allá arrancó con la hormiguita y Luis fue con la metralleta aquella que ni él mismo pudo explicar. Ajá. El cuento de la lombriz y el elefante. Sí. Susana. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Bien. Mira, Susana, es muy interesante el planteamiento que expone doctor Jacín con relación a toda esta campaña que hay maliciosas o falsas. Hay fake news y hay false news. O sea, hay noticias falsas y hay fake news que no son necesariamente noticias falsas. Y hay just news. Pero mira, con relación al programa de gobierno, y es un tema sensible, cuando tú hablabas, hay un tema con la minería, de donde tú estás. Y quiero preguntarte, en el programa de gobierno de Gonzalo Castillo, ¿qué cosas hay con relación a un tema tan sensible donde es importante la minería, pero hay tantas trabas que tiene la gente y muchas complicaciones, y donde se habla de una minería responsable, pero también hay riesgos? ¿Cuáles cosas componen este programa de gobierno para fortalecer esa área que es tan importante y que en este momento es quizás la que nos puede estar produciendo mejores divisas en este momento? Pero además, también ligado esto con que el Ministerio de Energía y Minas se supone que debe ser el headquarter, vamos a decir así, la cabeza de todo el sistema que tiene que ver con energía. Pero eso es un punto pendiente. A ver si eso también está contemplado en el programa de gobierno. Mira, yo quiero ser muy sincera. Ese es un tema que maneja el ministro Antonio Isa Conde y que yo prefiero no tocar. Yo trabajé en el programa de gobierno, en energía, en otras mesas, transparencia, institucionalidad, y encuentro, no porque me lo digan, pero encuentro mucho de la visión del ministro Antonio Isa Conde en el programa de gobierno en el tema de minería. Y yo quisiera que, como dice la Biblia, que me dejen pasar esa copa. Personalmente yo tengo algún criterio pero quisiera no externarlo. Ahora, yo sí te digo que en otros aspectos, el programa de gobierno o en casi todos los aspectos que yo he visto, sobre todo de recuperación económica, apuesta al consenso, apuesta a seguir reactivando la mesa de diálogo que tiene el Estado y que ha parido, don Julio sabe, porque es el más viejo de este conjunto. Vamos. Bueno, el mayor, que el apoyo que ha dado el sector privado no es gratis. El sector privado, el sector empresarial, los sectores productivos se unieron rápidamente porque primero sabían lo que podían perder y después tenían canales abiertos. Por eso se pudo articular el Estado. Acuérdense que lo primero que tuvimos fue una comisión de alto nivel que reunió 5 ministros y 3 directores generales, y de ahí después pues el comité de emergencia que ya veía expresamente la parte sanitaria, tenemos el comité económico y demás. Pues ese sector empresarial ha tenido unas mesas a través del programa. Sí, pero perdóname para que lo incluya ahí. Cuando tú comenzaste a hablar ahora con Terrero, dijiste, realmente tú no puedes en un día rehabilitar turismo, zona franca, claro que no, ni remesa. Claro pero no. Él te habla de minas y yo te quiero preguntar. Minas ha estado funcionando, pero espérate, es que yo creo que después de la experiencia de la explotación de Miranda
y de la explotación, de la revisión que hizo Fernando Fernández, que trajo después su loquera, porque se puso loco después, cuando revisaron el contrato de la aduana. ¿Tú recuerdas? Que el contrato de Barrigol, doctor, el de Barrigol. Sí, de que no le daba un peso a este gobierno. Solamente lo ponía para el 16 todo. El tema es el siguiente, la pregunta para que le incluya ahí. Es que en minería, con esa tendencia que hay países de Europa que han dicho no más minas, no más recursos naturales, con ferroníquel y con el oro y un poquito el cobre de los chinos ahí en Piedra Blanca, tú entiendes que ya debemos, además esos contratos no se vencen en este periodo, están vigentes por 4 o 5 años más, y que lo prudente sería dejar eso tranquilo y tratar de que los precios suban, ya que tenemos porcentajes de beneficios. ¿Tú crees realmente que lo más sensato sería dejar eso tranquilo, como ha hecho Tony Isa? Porque Pelegrín Castillo, con mucho buen juicio, decía, ya tuviéramos petróleo, pero mira lo que pasó en el interín, que el petróleo ahora hay que explotar las no tradicionales. Mira, bueno, ya me voy a meter un poco, no todo es así. Hay algunas de esas empresas que no están bajo contrato, sino bajo concesión, y como concesión se han hecho una gran inversión. Yo soy de la que cree la explotación de los recursos naturales de manera racional, pero que son recursos. Todos son recursos naturales. Todo lo que no es natural es artificial, es dañino, a la larga o a la corta. Yo creo en la explotación de los recursos mineros. Yo creo que en minería nosotros tenemos una gran oportunidad en estos momentos, porque es un refugio, los metales son un refugio en los tiempos de incertidumbre. Y lo hemos visto. Déjame decirte que nosotros no tenemos hoy un mayor nivel de inflación porque tenemos un tremendo equipo, autoridades financieras y monetarias y políticas fuertes, y Andrés lo sabe, pero nuestra economía no es dolarizada, y por lo tanto no voy a decir que no es dolarizada, no estoy usando bien el técnico. Nuestra moneda no es el dólar, y eso nos enfrenta mucho a que la incertidumbre que se crea en los grandes capitales siempre van a correr a monedas fuertes, y por lo tanto nosotros pues... Sí, el problema que estoy teniendo es que desde hace rato yo no abro teléfono, porque este no es un programa de abrir teléfono, pero hay una doctora amiga tuya que dile a Susana que si ella se postula yo voto por ella, pero que yo le quiero preguntar que si ella votaría por ella y por Margarita. Tú sabes de quién se trata. Es de una doctora que es neuróloga, que te quiere mucho. Que yo amo, déjeme decirle, tengo que ir por allá porque yo amo a la doctora Robles, creo que es una mujer prestigiosísima. Yo le dije a la doctora Robles, yo quiero ser amiga tuya porque la veía siempre. No te metes en eso, que esa mujer te pone loco, sabe muchísimo. No, ya yo fui donde ella. No te hagas amiga de ella, mantente como paciente. Un honor esa señora, déjeme decirle, es un honor. Pues sí, yo creo que sí, que hay que trabajar con minería y con sectores fuertes que son de capital intensivo y de empleo de gran calidad, siempre con una gran regulación. Y yo creo que sí, que eso nos ha ayudado en estos momentos. Ha seguido las exportaciones de metales y nuestro país ha avanzado mucho en la regulación. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho el ministro Antonio Isa y también el tipo de sector que es el minero. Hay mucho prejuicio ahí, pero el sector minero en general tiene unos estándares que los obligan. El hecho de ser empresas corporativas a mantenerse dentro de unos estándares y pues garantizan un cumplimiento y un beneficio para el país. Yo creo en esos sectores, definitivamente. Susana, yo creo que siendo objetivo, y me pones el tema porque debo ser coherente conmigo, con lo que yo he hecho y he escrito, las concesiones son un contrato. O sea, hay contratos y hay concesiones, pero hay un contrato. Por ejemplo, la gente ataca mucho las concesiones y ataca mucho, por ejemplo, vamos a particular la carretera que va a Samaná. Bueno, pero esa carretera, ahora pagamos un peaje sombra muchísimo
caro, pero el gobierno dominicano no tenía el dinero para hacer la autopista. Y entonces te dice alguien, bueno, pero yo tengo el dinero y yo la hago. Tú me das una concesión de 30 años y me tienes que pagar por alto. Eso lo decide el gobierno, el Estado. Y lo mismo pasó con el tema del contrato de Barrick, que conversó con Placeldón, que se supone que tú sí lo conoces porque tú has estado ahí en la jurídica, desde hace años, y yo conozco porque fui el auditor, el socio a cargo de ese trabajo cuando yo trabajaba en Ernst & Young. Pero, ¿qué pasa? En este momento que tenemos una crisis que viene ahí económica, los gobiernos tendrán que hacer facilidades y concesiones con sector privado local e internacional. Y te van a venir a hacer propuestas, por ejemplo, si viene una compañía que quiere invertir ahora $10,000 millones en el país, el gobierno no le va a decir que no, el que sea, el que venga, sea Gonzalo Castillo, Abinadel, Leonel Fernández o Guillermo Moreno, el que fuere. Y esa compañía te va a pedir condiciones blandas. Y eso fue lo que ocurrió con el contrato de Placeldón o Barrick Gold. En un momento en que teníamos un problema económico en la crisis del 2008-2009, dije, yo te hago la inversión y yo quiero recuperar más rápido la inversión que esto. Y quizás tú estás en un camino difícil. Esas situaciones se van a repetir en República Dominicana. Bueno, bajo el régimen concesional no podría hacerse, bajo el régimen de contrato especial sí. Claro. Yo creo que cada contrato hay que verlo en su contexto, en el momento en que ocurrieron. Tampoco es cierto que el gobierno no obtenía nada con el contrato de Barrick. Es correcto, tampoco es cierto. No es un tema para los medios de comunicación. Siempre un contrato puede negociarse mejor. Yo apuesto a que sigamos, y de hecho eso es lo que yo he intentado hacer desde el Estado, ser una funcionaria que tenga pensamiento estatal. Y en las negociaciones de todo tipo, ya sea en negociaciones o regulación en parte de conflicto como en parte de contratación, de ir a defender los intereses del Estado y tener el expertise, porque a veces se peca por incapacidad y a veces por mala fe. Yo creo que cada cosa tiene su momento. Yo creo en el régimen concesional. Yo creo ahora en el estadio nuevo que hay, que es la alianza público-privada, que todavía es mejor y contempla otros submecanismos como el fideicomiso. Exacto. Hay muchos mecanismos modernos ahora. Yo creo en que el sector privado es el que debe desarrollar una nación y que el Estado debe de repartir la riqueza. Es un gran sistema de reparto. Y vigilarlos. No, claro, esa es la otra parte. Y repartir los beneficios y actuar como un regulador en todo momento, como un rector, y saber cuál es su momento y en cuáles actividades tiene que ser totalmente un ente regulador que se mantenga diferenciado de las partes, y en aquellos lugares donde interviene y no se establece competencia, sino se dan monopolios a través de concesiones y demás, pues todavía debe ser más fuerte. El problema no es el mecanismo, el problema es la capacidad del Estado de saber cuál es su papel, negociar. ¿A quién pone a representar y a dirigir los intereses del Estado? Excelente. Oye, todo, siempre se lo he dicho a don Julio, el déficit de la República Dominicana ha sido de regulación. Regulación es prevención de corrupción. Claro. Regulación es todo. O sea, si tempranamente, preventivamente, se tienen las visiones para hacer las cosas, hay situaciones que no pasan. Si ustedes ven, y yo lo invito, y creo que este espacio no voy a poder abordar eso, el plan de gobierno nada más en educación. Yo le pido a don Julio que después me dé la oportunidad. Marcela se une, qué bueno, Marcela, beso para ti, para que ustedes vean lo que es educación, lo que desde con una visión preventiva se puede hacer en un renglón tan importante como educación, y eso también es regulación, porque una parte de la regulación implica tomar las medidas del lugar de manera temprana para evitar las situaciones futuras y posteriores. Yo creo que hay mecanismos de todo y hay una base legal nueva que instauró este gobierno, porque este gobierno, cuando el tiempo pase, podrá ser juzgado
con justicia, ha hecho una tremenda transformación, una gran revolución en todos los aspectos. Que hay temas, claro, es más, hasta la criticidad de la gente es porque hay otros problemas que ya han sido superados. Y tú empiezas a mirar que tú quieres cambiar la cortina cuando tú tienes comida en la mesa. Y tú estás consciente de que cuando hay un gobierno que hace cosas o soluciona problemas, lo abruma la cantidad de demandas de aquellos problemas que están pendientes. Es decir, tiene más demanda que el que no hizo nada. ¿Cierto? Eso pasa siempre. En el colegio no le pasaba que el estudiante que era malo y necio, la profesora le ponía cualquier cosa para salir de él. No le importaba. Y sobre todo en estos casos que estamos en procesos electorales, pues la oposición solamente ha dado crítica y solamente parece ser tiene eso que dar porque el candidato de la oposición decidió clavarse los cuartos y no gastarlo o gastarlo en valla. Entonces, ¿qué puede hacer? Entrarle a las ejecutoria que ha hecho el gobierno. Mira, y al plan y a las acciones que ha hecho el candidato. La crítica es gratis. En todos estos años, en Susana hemos tenido a alguien que conoce el origen de las cosas, conoce la práctica, conoce la teoría, conoce la academia y es abogada. Entonces yo tenía un pensamiento que se lo iba a leer a Carlos temprano. Digo, no, ese se lo voy yo a leer a Susana Gotró a la hora de su despedida y después darle 5 minutos para que desmonte ese pensamiento, porque quizás me he ido muy alto. Y dice así, solo se da y se transmite lo que se tiene. De lo que exclusivamente se tiene y se alimenta tu conciencia. Mientras más positivas y limpias sean las ideas que cultivas, tu mente y tu espíritu, más efectivas y eficientes serán también las entregas que hagas de tus pensamientos y acciones en beneficio del bien común y de una convivencia social pacífica, armoniosa y civilizada. Cuando tomé esto, lo hice pensando en el presidente Fernández y en Gonzalo Castillo. Se da lo que se tiene y en el momento indicado quizás lo que se tenga es lo más útil. Recuerda que eso no es para Leonel, sino para los que piensan que van a conseguir un trabajo en la medida que más campañas sucias hagan por segundo. Que la campaña sucia conduce al odio, la persecución, el desorden y el desgobierno, amontonando ruinas humanas sobre la brutalidad de las palabras y la barbarie de las acciones que provoca, generando al mismo tiempo retrocesos materiales y económicos imponderables que lastimosamente perdurarán por décadas para su muy difícil recuperación. Yo le voy a responder con solamente esto. El país se vio en una crisis de todo tipo, hasta emocional, hasta anímica, con aquella campaña brutal de la suspensión de las elecciones. O sea, realmente aquí se creó una división inclusive entre grupos sociales a través del manejo y la manipulación que hicieron de la suspensión de las elecciones. Usted sabe el costo que tuvo anímicamente de todo tipo en términos de la imagen del país, la manipulación grosera y oportunista que se hizo de ese episodio. Y yo llamo al pueblo dominicano a mirar la calidad humana de los candidatos. Eso es muy importante. Nosotros vamos a estar en una situación de crisis mundial, donde lo primero que nosotros tenemos que tener son gobernantes capaces de manejarse con recursos escasos, con situaciones grandes, porque este enclaustramiento traerá sus consecuencias emocionales en el pueblo dominicano. Y ustedes han visto cómo se ha comportado uno y otros. Entonces, eso es claro, o sea, la gente da lo que tiene. La actitud de Gonzalo Castillo no es nueva, todo el mundo lo conoce. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la niña Astrid?
Gonzalo no soñaba ser candidato y me consta porque estábamos cercanos. Y me acuerdo cuando esta niña que tenía varias cardiopatías, nosotros fuimos donde Gonzalo le proveyó el avión ambulancia, hizo los contactos en Boston para ser recibido y demás. Y Gonzalo no pensaba en eso. Y así yo te puedo decir otras cosas tal vez más íntimas, porque son de gente que ustedes todas conocen, donde Gonzalo hizo obras y donde Gonzalo pues puso a disposición sus aviones, hasta de gente hoy que le están haciendo campaña sucia. Aquí no conocemos todo, la gente sabe quién es cada cual. No tal vez todo el pueblo, porque ustedes saben que aquí hay varias sociedades, pero claro que sí, que cada cual da de lo que tiene. Y por eso es que hay que decirle al pueblo dominicano que piense bien a quién le va a entregar los destinos. No es que tú quieras ser funcionaria, ¿eh? ¿A qué funcionario? Anoche, eran casi las 12 de la noche, y yo estaba hablando con Juan Ariel Jiménez, por decirte uno. Aquí hemos tenido un funcionariado que tiene los 100 días casi de la pandemia. Es enfocado en tratar de paliar esta situación mundial. Claro, es una crisis, claro. Es una gran crisis. Y no es cualquiera que se ponga a hablar, hacer campaña sucia, que puede hacer nada. Es más, que hay figuras de la comunicación que tienen muchos años en el escenario público que no van a saber si le dan un puesto, ni siquiera mandar bien, ni conservar las carreras de correo que hay que tener para darle seguimiento a un tema. Y no hablemos del CIGEF, ni hablemos de otros sistemas de información que hay que manejar ahora mismo. Esa gente lo que saben es eructar su odio desde las 5 de la mañana. No tienen destrezas ni siquiera emocionales. No se saben manejar en la confrontación de nada. No saben lo que es manejo de crisis, no saben lo que es habilidades blandas, lo que es negociación, no saben nada de lo que es eso. Lo que ellos viven es tirando mentira. Bueno, pero cumplen una agenda y cumplen una tarea que le asignan, Susana, ¿entiende? Pero a la hora del DONI hay que trabajar, don Julio. El DONI viene después, cuando venga el caos, porque uno no quiere el caos para su país. ¿Ustedes se imaginan pero a veces lo deseo para que se vea realmente qué van a hacer, como tú decías, qué van a hacer esa gente en un cargo público, si no tiene la menor idea. Porque ellos se entrenaron en la crítica, no en la construcción. Así es. Yo quiero darte las gracias y decirte que después que te oigo, cambio de idea con respecto a Carlos Alonso y creo otra cosa. Creo que dos gallos machos no cabemos en el mismo gallinero. Ajá. ¿Cómo dos gallos machos? No estoy hablando de sexo. Estoy hablando de que en un gallinero tú no puedes meter dos gallos porque hay problemas. Y en una revista tú no puedes meter a Susana y a mí juntos porque nos matamos. ¡Ay, qué va, don Julio! Don Julio, yo he trabajado siempre con figuras fuertes y machistas, sí, y absorbentes como ustedes. Machista, sí, yo me manejo. Mira, le voy a decir una cosa. Mi marido y Leonel Fernández son los únicos que no han lavado una taza en esta cuarentena, porque yo creo que hasta usted lo han puesto a abrir la nevera, ¿verdad, don Julio? Sí, más que entonces yo estoy acostumbrada a manejarme. No, tú sabes que no, pero invítenme a veces, a mí me encanta. Abrazo, Susana. No, si no cambia en nada cambia. Inclusive ve donde la doctora Robles que te está esperando. Tengo que ir, doctora, que a veces me patina la cosa. No, el dolor de cabeza que ella te quita. Gracias, señores.